Antes de comenzar esta historia, que transformará tu corazón, regálame un like y comparte este video para que más personas conozcan el amor infinito de Jesús. Y si aún no sigues esta cuenta, hazlo ahora para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Ahora sí, comencemos. El sol comenzaba su descenso sobre Jerusalén, tiñendo de púrpura y oro las antiguas murallas de la ciudad santa. Era el primer día de los panes sin levadura, cuando todo Israel sacrificaba al Cordero Pascual, en memoria de aquella noche en Egipto, cuando la sangre del Cordero marcó las puertas y la muerte pasó de largo. Pero esta Pascua sería diferente. Esta noche, el verdadero Cordero de Dios estaba a punto de cumplir el propósito para el cual había venido al mundo. Jesús de Nazaret caminaba por las calles empedradas junto a sus 12 discípulos. Sus rostros reflejaban la anticipación de la festividad, pero en el corazón del Maestro habitaba un conocimiento profundo y terrible. Sabía que las sombras de la traición ya se cernían sobre él, que las cadenas de su destino estaban a punto de cerrarse, que el cáliz del sufrimiento pronto tocaría sus labios. Días antes, había enviado a Pedro y a Juan adelante con instrucciones precisas. Debían ir a la ciudad donde encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua, algo inusual, pues esa era tarea de mujeres. Debían seguirlo hasta la casa donde entrara y preguntar al dueño por el aposento donde el Maestro habría de comer la Pascua con sus discípulos. El dueño les mostraría un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Y así había sucedido, tal como Jesús lo había predicho, porque nada escapaba a su conocimiento divino, ni siquiera los más pequeños detalles de ese día que cambiaría la historia para siempre. El aposento estaba preparado cuando llegaron. Las lámparas de aceite proyectaban una luz cálida y danzante sobre las paredes encaladas. Una mesa baja, cubierta con un mantel limpio, ocupaba el centro de la habitación. Alrededor de ella se disponían cojines para reclinarse, según la costumbre de la época. El aroma del cordero asado se mezclaba con el de las hierbas amargas y el pan sin levadura. Todo estaba listo para la celebración más sagrada del pueblo judío, pero también para el nacimiento de algo nuevo, algo que trascendería toda comprensión humana. Cuando llegó la hora, Jesús se reclinó a la mesa, y los 12 apóstoles con él. Durante un momento hubo silencio. Los discípulos observaban a su Maestro, notando en sus ojos una profundidad que no habían visto antes, una mezcla de amor infinito y de tristeza insondable. Había algo diferente en él esa noche. Algo que no podían definir, pero que hacía que sus corazones se inquietaran. Jesús habló entonces con voz solemne y conmovida, diciéndoles que había deseado ardientemente comer esta Pascua con ellos antes de padecer. Les dijo que no la comería más hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Sus palabras cayeron sobre los discípulos como piedras en agua tranquila, creando ondas de confusión y preocupación. ¿Padecer? ¿De qué hablaba el Maestro? ¿Acaso no era él el Mesías prometido, el que restauraría el reino de Israel? ¿Por qué hablaba como si se aproximara su fin? Jesús tomó una copa de vino, dio gracias y les dijo que la tomaran y la repartieran entre ellos. Les aseguró que desde ese momento no bebería del fruto de la vid hasta que viniera el reino de Dios. La copa pasó de mano en mano, de labio en labio. Cada discípulo bebió, sin comprender todavía la solemnidad del momento, sin saber que estaban participando del establecimiento de un nuevo pacto, sellado no con la sangre de corderos, sino con la sangre del Hijo de Dios. Pero entonces sucedió algo que dejó a todos atónitos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto exterior, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Luego vertió agua en una jofaina y comenzó a arrodillarse frente a sus discípulos, uno por uno, lavando sus pies y secándolos con la toalla que llevaba en la cintura. El silencio en el aposento era absoluto, roto solo por el sonido del agua cayendo en la jofaina. Los discípulos estaban paralizados por la sorpresa y la vergüenza. El Maestro, lavando sus pies como un esclavo, el Rabí, el hijo de David, el que había sanado a los ciegos y resucitado a los muertos, arrodillándose ante ellos como el más humilde de los siervos, era algo incomprensible, algo que desafiaba todas las normas sociales y religiosas de su tiempo. Cuando Jesús llegó a Pedro, el pescador de Galilea, no pudo contenerse más. Apartó sus pies, horrorizado ante la idea de que su Señor se rebajara de esa manera. Le dijo que jamás permitiría que le lavara los pies. Pero Jesús le respondió con ternura infinita que lo que él hacía, Pedro no lo comprendía ahora, pero lo entendería después. Y añadió algo que dejó helado al apóstol ansí: no le lavaba los pies, no tendría parte con él. Pedro, en su característico ímpetu, inmediatamente pidió entonces que le lavara no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús sonrió levemente y le explicó que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y luego añadió algo inquietante: ustedes están limpios, aunque no todos. Al decir esto,
Una sombra cruzó su rostro, porque él sabía quién lo iba a entregar. Sabía que uno de los que estaban allí, uno cuyo pie, él mismo, lavaría esa noche, ya había vendido su alma por 30 monedas de plata. Cuando hubo lavado los pies de todos, Jesús volvió a ponerse su manto y se reclinó nuevamente a la mesa. Los miró a cada uno, sus ojos recorriendo aquellos rostros que conocía tan bien. Pedro, impulsivo y leal, que lo negaría antes del canto del gallo. Juan, el discípulo amado, tan joven todavía, que estaría al pie de la cruz. Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, en cuyo corazón ya habitaba la traición. Jesús les preguntó si comprendían lo que les había hecho. Les explicó que si él, siendo el Señor y el Maestro, había lavado sus pies, ellos también debían lavarse los pies unos a otros. Les había dado ejemplo para que hicieran como él había hecho. Les aseguró que ningún siervo es mayor que su Señor, ni ningún enviado es mayor que el que lo envió. Y añadió que si sabían estas cosas, dichosos serían si las hacían. Las palabras de Jesús resonaron en el aposento como un eco eterno. Pero entonces, su semblante cambió. Una aflicción profunda se apoderó de él, y su espíritu se turbó visiblemente. Los discípulos lo notaron de inmediato. Nunca antes habían visto a su maestro así angustiado, agitado, como un hombre cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Con voz quebrada por la emoción, Jesús les aseguró que uno de ellos lo iba a entregar. Uno de ellos, que comía con él, lo traicionaría. El impacto de estas palabras fue como un trueno en la habitación. Los discípulos se miraron unos a otros, consternados, incrédulos. ¿Traicionar al maestro? ¿Quién podría hacer algo semejante? Habían dejado todo por seguirlo. A sus familias, sus profesiones, su seguridad. Habían caminado con él por polvorientos caminos. Habían presenciado sus milagros. Habían escuchado sus enseñanzas. ¿Cómo podría alguno de ellos traicionarlo? Uno tras otro, con el corazón entristecido, cada discípulo comenzó a preguntar si acaso era él el traidor. La angustia se reflejaba en cada rostro, en cada voz temblorosa. Incluso Judas, con asombrosa audacia, o quizás atrapado en el papel que había elegido representar, preguntó si era el Jesús. Le respondió de manera que solo Judas pudiera entender. Tú lo has dicho. Pedro hizo señas a Juan, quien estaba reclinado cerca del pecho de Jesús, para que preguntara quién era. Juan se inclinó hacia el maestro y susurró la pregunta. Jesús respondió que era aquel a quien él daría el pan mojado. Tomó un bocado, lo mojó en el plato común y se lo dio a Judas Iscariote. Y en ese momento, después del bocado, Satanás entró en él. La noche había reclamado a su hijo, y las tinieblas envolvieron el corazón del traidor. Jesús miró a Judas y le dijo que lo que iba a hacer, lo hiciera pronto. Los otros discípulos no entendieron el significado de estas palabras. Algunos pensaron que, como Judas tenía la bolsa del dinero común, Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Pero Judas sabía exactamente qué significaban esas palabras. Tomó el bocado y salió inmediatamente. Y era de noche. Era de noche en Jerusalén. Era de noche en el alma de Judas. Era de noche en el mundo que estaba a punto de crucificar a su Salvador. Cuando Judas hubo salido, Jesús pareció aliviado de una carga, aunque la que aún llevaba era infinitamente más pesada. Habló entonces de su glorificación, diciendo que ahora el Hijo del Hombre sería glorificado. Y Dios sería glorificado. En sus palabras, eran misteriosas. Hablaba de partir, de ir a un lugar donde ellos no podrían seguirlo. Los llamó hijitos, término de ternura que nunca antes había usado, como si ya sintiera la cercanía de la separación. Entonces Jesús les dio un mandamiento nuevo, que se amaran unos a otros como Él los había amado. En este amor les dijo, todos conocerían que eran sus discípulos. Era un mandamiento simple en palabras, pero infinito en profundidad, porque ¿cómo había amado Él? Lavando sus pies como un siervo, enseñándoles con paciencia infinita, sanando a los enfermos, acogiendo a los pecadores, y ahora preparándose para entregar su vida por ellos. Pedro, siempre impetuoso, siempre queriendo demostrar su lealtad, preguntó a dónde iba Jesús. Le dijo que a dónde él iba. Pedro no podía seguirlo ahora, pero lo seguiría después. Pedro, no comprendiendo, insistió preguntando por qué no podía seguirlo en ese momento. Declaró con vehemencia que estaba dispuesto a dar su vida por él. Era sincero en su declaración, su corazón estaba lleno de devoción y valentía. Pero Jesús conocía la debilidad humana, conocía que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Con una mezcla de compasión y tristeza, Jesús le preguntó a Pedro si realmente daría su vida por él. Y entonces le reveló algo que heló la sangre del apóstol. Antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Pedro quedó en silencio,
herido por las palabras, pero aún sin comprender cuán ciertas serían. No podía imaginar que en pocas horas, aterrorizado y confundido, negaría incluso conocer a su maestro, al hombre por quien había jurado dar su vida. Jesús entonces buscó consolar a sus discípulos. Les dijo que no se turbaran sus corazones, que creyeran en Dios y creyeran también en Él. En la casa de su Padre había muchas moradas, muchos lugares de descanso eterno. Si no fuera así, Él no se los habría dicho. Iba a preparar lugar para ellos, y si iba y les preparaba lugar, vendría otra vez y los tomaría consigo, para que donde Él estuviera, ellos también estuvieran. Les dijo que sabían a dónde iba y conocían el camino. Pero Tomás, siempre práctico, siempre necesitando certezas tangibles, intervino diciendo que no sabían a dónde iba. Entonces, ¿cómo podían conocer el camino? Y fue entonces cuando Jesús pronunció una de las declaraciones más profundas y controversiales de toda su enseñanza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras resonarían a través de los siglos, causando división y devoción, rechazo y adoración. No se presentaba como un camino entre muchos, sino como el único camino, no como una verdad, sino como la verdad, no como una forma de vida, sino como la vida misma. Era una declaración absoluta, exclusiva, que no dejaba espacio para compromisos o interpretaciones ambiguas. Felipe, aún confundido, le pidió que les mostrara al Padre, diciendo que eso les bastaría. Jesús, con una pizca de frustración mezclada con amor, le respondió preguntándole si después de tanto tiempo con ellos, aún no lo conocía. Le explicó que quien lo había visto a él, había visto al Padre. ¿Cómo podía Felipe pedirle que le mostrara al Padre? ¿No creía que él estaba en el Padre y el Padre en él? Jesús les explicó que las palabras que les decía no las hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en él hacía las obras. Les pidió que creyeran que él estaba en el Padre y el Padre en él, o al menos que creyeran por las obras mismas. Y entonces les hizo una promesa asombrosa: el que creyera en él. Las obras que él hacía, también las haría ese creyente, y aún mayores haría. Porque él iba al Padre. Les prometió que todo lo que pidieran en su nombre, él lo haría, para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Si algo pedían en su nombre, él lo haría. Era una promesa de poder y autoridad delegada, una invitación a participar en la obra divina. Pero también era una promesa condicionada en su nombre, es decir, en consonancia con su carácter, sus propósitos, su voluntad. Entonces, Jesús les habló del Consolador, del Espíritu de verdad, que vendría después de su partida. Les prometió que no los dejaría huérfanos, que vendría a ellos. El mundo no lo vería más, pero ellos sí lo verían, porque Él vivía y ellos también vivirían. En ese día conocerían que Él estaba en su Padre, y ellos en Él, y Él en ellos. Les explicó que el que tenía sus mandamientos y los guardaba, ese era el que lo amaba, y el que lo amaba sería amado por su Padre, y él lo amaría y se manifestaría a él en Judas. No el Iscariot, sino el otro Judas. Preguntó cómo era que se manifestaría a ellos y no al mundo. Jesús respondió que si alguno lo amaba, guardaría su palabra, y su Padre lo amaría, y vendrían a él y harían morada con él. Era un concepto revolucionario en Dios, no solo habitando en un templo hecho de piedras, sino habitando en el corazón de cada creyente, no solo visitando ocasionalmente, sino haciendo morada permanente. Era la promesa de una intimidad con lo divino que trascendía todo lo que el judaísmo había conocido hasta entonces. Jesús continuó enseñándoles, sus palabras fluyendo con urgencia, sabiendo que el tiempo era corto. Les dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Les dejaba la paz, su paz les daba, no como la da el mundo, sino una paz que trasciende el entendimiento, una paz que puede existir incluso en medio de la tormenta. Les dijo otra vez que no se turbaran sus corazones ni tuvieran miedo. Se iba, pero volvería a ellos. Si lo amaran, se alegrarían de que fuera al Padre, porque el Padre era mayor que Él les decía esto ahora, antes de que sucediera, para que cuando sucediera, creyeran. Ya no hablaría mucho con ellos, porque venía el príncipe de este mundo, aunque ese príncipe no tenía nada en él. Pero era necesario que el mundo supiera que él amaba al Padre, y que hacía exactamente lo que el Padre le había mandado. Y entonces, con un gesto que indicaba que era tiempo de partir, les dijo que se levantaran y se fueran de allí. Pero antes de salir, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo palabras que quedarían grabadas en la memoria de la humanidad para siempre: tomen, coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Los discípulos tomaron el pan, aún sin comprender plenamente el significado de ese gesto. ¿Su cuerpo, partido por ellos? ¿Qué significaba todo esto? Pero comieron, obedeciendo a su maestro como siempre lo habían hecho. Aunque sus mentes estuvieran llenas de preguntas y sus corazones de inquietud, de la misma manera, después de haber cenado,
Jesús tomó la copa, la levantó ante todos, y dijo: «Han esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí en sangre, derramada al nuevo pacto». Las palabras caían como gotas de significado profundo en el océano de su confusión. En ese momento, sin que ellos lo supieran, Jesús estaba instituyendo algo que trascendería los siglos. No era simplemente una cena, era un sacramento. No era solo un memorial, era una participación mística en su sacrificio. El pan y el vino, elementos comunes de la vida diaria, estaban siendo transformados en símbolos eternos de gracia y redención. Jesús les habló entonces usando una metáfora que todos podían entender, pues vivían en tierra de viñedos. Les dijo que Él era la vid verdadera, y su Padre era el labrador. Todo pámpano que en Él no llevaba fruto, lo quitaría, y todo aquel que llevaba fruto, lo limpiaría para que llevara más fruto. Ya ellos estaban limpios por la palabra que les había hablado. Les instó a permanecer en Él, así como Él permanecía en ellos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ellos podían dar fruto si no permanecían en Él. Él era la vid, ellos los pámpanos. El que permanecía en Él, y Él en ese creyente, llevaría mucho fruto. Pero separados de Él, nada podían hacer absolutamente nada. Si alguno no permanecía en Él, sería echado fuera como pámpano, y se secaría. Los recogerían, los echarían al fuego y arderían. Pero si permanecían en Él, y sus palabras permanecían en ellos, podían pedir todo lo que quisieran, y les sería hecho. En esto sería glorificado su Padre, en que llevaran mucho fruto, y fueran así sus discípulos. Como el Padre lo había amado, así Él los había amado. Debían permanecer en su amor. Si guardaban sus mandamientos, permanecerían en su amor, así como Él había guardado los mandamientos de su Padre, y permanecía en su amor. Estas cosas les había hablado para que su gozo estuviera en ellos, y su gozo fuera completo. Este era su mandamiento, que se amaran unos a otros, como Él los había amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ellos eran sus amigos si hacían lo que Él les mandaba. Ya no los llamaba siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los había llamado amigos, porque todas las cosas que oyó de su Padre, se las había dado a conocer. No los había escogido ellos a Él, sino que Él los había escogido a ellos, y los había puesto para que fueran y llevaran fruto, y su fruto permaneciera. De este modo, todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él se lo daría. Esto les mandaba que se amaran unos a otros. Les advirtió que si el mundo los aborrecía, debían saber que a Él lo había aborrecido antes que a ellos. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no eran del mundo, sino que Él los había escogido del mundo, por eso el mundo los aborrecía. Debían acordarse de la palabra que Él les había dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a Él lo habían perseguido, también los perseguirían a ellos. Si habían guardado su palabra, también guardarían la de ellos. Todo esto lo harían por causa de su nombre, porque no conocían al que lo había enviado. Si Él no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tenían excusa por su pecado. El que lo aborrecía a Él, también aborrecía a su Padre. Si Él no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro había hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las habían visto, y habían aborrecido tanto a Él como a su Padre, aun cuando viniera el Consolador, a quien Él enviaría del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Ese daría testimonio acerca de Él. Y también ellos darían testimonio, porque habían estado con Él desde el principio. Les había dicho estas cosas para que no tuvieran tropiezo. Los expulsarían de las sinagogas. Y aún vendría la hora, cuando cualquiera que los matara, pensaría que rendía servicio a Dios. Jesús continuó hablando. Sus palabras, un torrente de sabiduría, consuelo y advertencia. Les dijo que les convenía que Él se fuera, porque si no se iba, el Consolador no vendría a ellos. Pero si partía, se lo enviaría. Y cuando Él viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creían en Él; de justicia, por cuanto Él iba al Padre, y no lo verían más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya había sido juzgado. Aún tenía muchas cosas que decirles, pero ahora no las podían sobrellevar. Pero cuando viniera el Espíritu de verdad, los guiaría a toda la verdad, porque no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyera, y les haría saber las cosas que habrían de venir. Él glorificaría a Jesús, porque tomaría de lo suyo, y se lo haría saber. Un poco más, y no lo verían. Y de nuevo, un poco, y lo verían. Los discípulos se miraron unos a otros, confundidos. ¿Qué era esto que decían: un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre? Se preguntaban qué significaba ese un poco. No entendían lo que hablaba. Jesús, conociendo que querían preguntarle, les dijo que se preguntaban entre sí acerca de lo que había dicho. Les aseguró solemnemente que ellos llorarían y se lamentarían,
pero el mundo se alegraría. Estarían tristes, pero su tristeza se convertiría en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ellos ahora tenían tristeza, pero los volvería a ver, y se gozaría su corazón, y nadie les quitaría su gozo. En aquel día no le preguntarían nada. De cierto les aseguraba que todo cuanto pidieran al Padre en su nombre, se lo daría. Hasta ahora nada habían pedido en su nombre. Debían pedir y recibirían, para que su gozo fuera completo. Les había hablado estas cosas en alegorías, pero venía la hora cuando ya no les hablaría por alegorías, sino que claramente les anunciaría acerca del Padre. En aquel día pedirían en su nombre, y no les decía que él rogaría al Padre por ellos, pues el Padre mismo los amaba, porque ellos lo habían amado a él, y habían creído que él había salido de Dios. Había salido del Padre y había venido al mundo. Otra vez dejaba el mundo e iba al Padre en sus discípulos. Finalmente dijeron que ahora hablaba claramente y no en alegorías. Ahora entendían que sabía todas las cosas y no necesitaba que nadie le preguntara. Por esto creían que había salido de Dios en Jesús. Les respondió preguntándoles si ahora creían. Les aseguró que vendría la hora, y ya había llegado, en que serían dispersados cada uno por su lado y lo dejarían solo, aunque no estaba solo, porque el Padre estaba con él. En estas cosas les había hablado para que en él tuvieran paz. En el mundo tendrían aflicción, pero debían confiar, porque él había vencido al mundo. Entonces Jesús alzó sus ojos al cielo y comenzó a orar. Era una oración como ninguna otra, una conversación íntima entre el Hijo y el Padre, pronunciada en voz alta para que sus discípulos la escucharan y comprendieran. Oró por sí mismo, pidiendo que el Padre lo glorificara, para que el Hijo también lo glorificara a él. Oró por sus discípulos, pidiendo que fueran guardados en el nombre del Padre, para que fueran uno así como él y el Padre eran uno. Y oró por todos los que habrían de creer en él por la palabra de los discípulos, para que todos fueran uno, y el mundo conociera que el Padre lo había enviado. Cuando terminó de orar, salieron del aposento alto hacia el monte de los olivos. La noche los envolvió, una noche que sería la más oscura de la historia, pero que daría paso al amanecer más glorioso. Los discípulos caminaban junto a su maestro, sin saber que era la última vez que lo harían en libertad, sin comprender que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre, sin imaginar que la muerte estaba cerca, pero que la victoria eterna estaba aún más cerca. La última cena había terminado, pero su significado apenas comenzaba a desplegarse. En ese aposento alto, en esa noche de Pascua, se había establecido un nuevo pacto. Se había instituido un nuevo memorial. Se había dado un nuevo mandamiento. El pan y el vino se habían convertido en símbolos eternos del cuerpo partido y la sangre derramada, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.